Desde la primera vez que escucharon hablar de la Dark Web, Marta y Jeremías sintieron una mezcla de fascinación y miedo. No era por los hackers ni por las noticias de crímenes imposibles, sino por la idea de adentrarse en un territorio donde la curiosidad era más peligrosa que cualquier advertencia. Una noche, con las luces apagadas y los audífonos puestos, abrieron su laptop, dejando que la pantalla iluminara sus rostros con un brillo azul que parecía anticipar algo desconocido. Entre los enlaces y foros oscuros, uno destacó con un título sencillo: Finding Martin. La advertencia que saltó en un pop-up les hizo reír. No podrás jugar ni 10 minutos. Para ellos era un reto que parecía inofensivo, un juego de esconder y buscar con un niño rubio en suéter azul como protagonista. Al principio era casi humorístico. Cada escena del juego parecía inofensiva, un ¿dónde está Waldo macabro? Pero con cada nivel, la violencia escalaba de manera grotesca. Martin ya no solo se escondía entre multitudes, aparecía en situaciones imposibles, apuñalando a un vendedor de helados, atacando personas en calles vacías, sonriendo mientras cometía atrocidades que ninguno de los dos podía comprender completamente. El juego parecía observarlos a ellos, y la línea entre la pantalla y la realidad se desdibujaba lentamente. Los minutos pasaron y Jeremías, con una mezcla de risa nerviosa y horror creciente, revisaba cada escena. Marta lo seguía, inmóvil, con los dedos aferrados al borde del teclado, y un presentimiento helado recorriéndole la columna vertebral. Fue entonces, tras exactamente 10 minutos, que un golpe seco retumbó en la habitación. Marta giró la cabeza y vio lo que jamás habría querido presenciar. Jeremías yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil y el cuello abierto en un corte preciso y frío. La pantalla de la laptop seguía mostrando a Martin, pero esta vez no era un dibujo. La figura rubia en suéter azul se levantó, idéntica al niño del juego, acercándose con pasos lentos y seguros hacia Marta. Lo siguiente fue un caos de dolor, confusión y miedo puro. Todo se tornó borroso y cuando despertó, estaba en un hospital. Las luces blancas le quemaban los ojos, y cada sonido era demasiado nítido, demasiado real. Un hombre rubio, con el mismo suéter azul, apareció a su lado. Su sonrisa era tranquila, casi amistosa, y dejó sobre la mesa una nota con el mismo enlace del juego que había desencadenado la pesadilla. Marta sintió que el mundo real y el virtual se habían entrelazado de manera irreversible. No había solo un juego, había alguien o algo que podía manifestarse en la vida, siguiendo los movimientos de los jugadores y anticipando sus miedos más profundos. Desde entonces, cada clic se convirtió en una prueba de control y vigilancia. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido sospechoso podía ser la prolongación de un juego que ya no era solo diversión. La advertencia del pop-up ya no parecía exagerada. La curiosidad en ciertos lugares de la red podía ser mortal, y los jugadores nunca volvían a ser los mismos. Los días siguientes se mezclaron en una pesadilla difusa. Marta caminaba por su apartamento como si cada sombra pudiera contener a Martin. Cada reflejo en un cristal o en la pantalla de su teléfono podía mostrar al niño rubio observándola. Las imágenes del juego no desaparecían de su mente. Las escenas violentas se reproducían una y otra vez, pero ahora con un detalle perturbador. Parecían adelantarse a su vida cotidiana, como si alguien estuviera reescribiendo la realidad para que coincidiera con el juego. No podía escapar. Cada vez que intentaba cerrar el enlace, el sitio reaparecía en su navegador, con nuevos niveles, nuevas atrocidades y nuevas advertencias. La figura rubia del suéter azul aparecía en fotos borrosas que alguien había dejado en su puerta, en notas anónimas, en mensajes que no recordaba haber recibido. La línea entre el juego y la vida se había desvanecido por completo. Una noche, incapaz de dormir, Marta decidió confrontar aquello. Abrió la laptop y el juego la recibió con una pantalla negra, un solo mensaje: tu turno. Cada movimiento del cursor hacía que las paredes del cuarto se deformaran, como si el espacio mismo obedeciera las reglas de Martin. Una risa infantil resonó detrás de ella, y al girarse, allí estaba. El niño rubio, idéntico al de la pantalla, pero con ojos que reflejaban siglos de malevolencia. No había escapatoria. Cada intento de huida se topaba con paredes que no existían antes, puertas que se cerraban solas y ventanas que mostraban calles vacías y oscuras. Marta comprendió demasiado tarde que Finding Martin no era un juego. Era una puerta, una prueba de curiosidad y miedo.
y la Dark Web solo era el conducto. El juego no necesitaba magia, necesitaba atención, miedo y fe en su poder. Cada jugador que dudaba, que temía o que miraba demasiado, se convertía en parte de la historia. Jeremías no había sido un accidente, había sido el primer marcador, el aviso de que la realidad podía reescribirse. Cuando la luz de la madrugada se coló por la ventana, Marta ya no estaba sola. La figura rubia se acercó y con un gesto infantil, casi inocente, señaló la laptop. En la pantalla, la última imagen era de Marta misma, dibujada con exactitud aterradora, rodeada de las escenas del juego. La última advertencia apareció. Ahora eres tú quien juega para siempre. En ese momento, Marta comprendió que el ciclo no tenía fin. Cada jugador curioso que accediera al enlace se uniría al tablero de Martin, y la Dark Web no era solo un lugar de información prohibida, era un espejo de terror, donde la curiosidad se pagaba con la realidad misma. La laptop se apagó sola, el cuarto quedó silencioso, y la ciudad afuera continuó su ritmo indiferente. Pero dentro de ese pequeño apartamento, la línea entre juego y vida se había roto para siempre, y alguien, o algo, seguía jugando. Desde hacía semanas, Thomas había escuchado rumores sobre la Deep Web que lo habían puesto nervioso y, a la vez, intrigado. Historias de cámaras hackeadas, rituales secretos y desapariciones sin explicación lo habían atrapado en una espiral de curiosidad que no podía contener. Una noche, solo en su apartamento, encendió su ordenador y se sumergió en aquel universo oculto, donde los enlaces parecían prometer secretos que nadie más podía ver. Su respiración se aceleraba con cada clic. Su corazón latía con la mezcla de miedo y excitación que solo provoca lo prohibido. Al principio, los sitios que encontró eran morbosos, imágenes perturbadoras de accidentes y violencia, y vídeos que parecían grabaciones caseras de escenas que no deberían existir. Thomas sentía náuseas, pero no podía dejar de mirar. Y entonces apareció aquel enlace, marcado con un rótulo que decía: «Procede con precaución, no todos vuelven a mirar». El cursor tembloroso sobre el enlace parecía pesar toneladas. Contra todo instinto lo abrió. La pantalla se cargó lentamente y reveló un sótano oscuro iluminado apenas por una bombilla parpadeante. Una figura femenina apareció, joven, frágil, cojeando, con los labios cosidos con hilo ensangrentado. Sus ojos, llenos de terror, buscaban ayuda sin poder emitir un solo sonido. El hilo rojo contrastaba grotescamente con su piel pálida y sus lágrimas brillaban en la penumbra. Thomas retrocedió de horror, un vómito seco brotando de su garganta. Cerró la ventana del navegador intentando sacudirse la visión y llamó a su novia, Madeleine. La voz de ella, preocupada y reprimiéndolo con firmeza, le recordó que debía dejar esos lugares y volver a la realidad. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Esa misma noche, al volver a su habitación, Thomas notó algo inquietante. La puerta, que recordaba haber cerrado con llave, estaba ligeramente abierta. El teléfono mostraba llamadas salientes a Madeleine, todas registradas como si él las hubiera hecho, invitándola a desbloquear la puerta. El pánico lo paralizó. Corrió hacia el aparato, pero no podía cancelar las llamadas. Un miedo gélido lo atravesó cuando comprendió que alguien, o algo, había tomado control de su vida digital. Intentó llamar a la policía, pero las líneas se redirigían constantemente a una voz profunda, distorsionada, que le susurraba amenazas y lo ridiculizaba. Con cada intento de ayuda, la realidad parecía desmoronarse. Los mensajes de Madeleine no llegaban. Los vecinos no respondían a sus golpes desesperados. Thomas se lanzó por el pasillo tratando de escapar y encontró refugio temporal en el departamento contiguo. Allí las comunicaciones fallaban también. La red estaba muerta, como si todo el mundo, excepto él, hubiera desaparecido de la realidad. Finalmente, al regresar a su apartamento tras un breve instante de seguridad, descubrió lo inimaginable. Madeleine había desaparecido. Una nota, escrita con la misma letra de los mensajes automáticos, le indicaba que ahora formaba parte del juego. El horror lo golpeó. La mujer de los labios cosidos que había visto en la pantalla era su novia, y la misma cruel red de la Deep Web la había atrapado, recreando la pesadilla que él había presenciado impotente. Días después, Thomas logró escapar del apartamento tras un intento arriesgado y publicar la historia en línea como advertencia.
Cada detalle lo describió con precisión aterradora. Los hackeos de la vida real, la invasión absoluta de privacidad, la facilidad con la que alguien podía manipular sus comunicaciones y controlar su mundo. Su mensaje era claro: la curiosidad en la Deep Web no es inocente. Mirar demasiado profundo puede costarte tu libertad, tu cordura y hasta la vida de quienes amas. La advertencia quedó registrada para que nadie más cayera en la misma trampa. Mientras el relato se difundía, Thomas entendió que la Deep Web no era solo un lugar de historias morbosas. Era un espacio donde la realidad y la pesadilla se mezclaban, donde cada clic podía abrir la puerta a horrores que trascendían la pantalla, donde la vigilancia, el aislamiento y la violencia acechaban a cada instante. La sensación de ser observado no lo abandonaría jamás, y aunque había sobrevivido, sabía que la curiosidad había marcado para siempre su existencia y la de Madeleine, atrapada en la red invisible de la que nadie parecía poder escapar. Desde que comenzó su carrera en sociología, Marcos siempre había sentido curiosidad por los márgenes de la sociedad, por esas subculturas que permanecen ocultas a simple vista, detrás de cortinas digitales que solo los más audaces o desesperados se atreven a levantar. Su proyecto de tesis prometía ser revolucionario: estudiar comunidades en la Deep Web que operaban sin supervisión alguna, aquellas donde los límites de la ética, la moral y la legalidad se diluían hasta desaparecer. Lo que no imaginaba era hasta qué punto esas fronteras podían desgarrarse y convertir el simple acto de observar en un desafío a su propia humanidad. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de su apartamento y la ciudad dormía, Marcos se sumergió en foros oscuros, siguiendo hilos de conversaciones en múltiples idiomas sobre rituales, experimentos sociales y comportamientos extremos. Entre ellos, un tema recurrente capturó su atención: un foro multinacional dedicado a los entusiastas del suicidio. Lo que al principio parecía mera retórica provocadora o teorías morbosas, pronto se transformó en un hilo de referencias a un fenómeno aún más perturbador: el show del suicidio, un programa transmitido en vivo en alguna red oculta, con calidad granulosa que no dejaba lugar a dudas sobre la autenticidad de lo que mostraba. Marcos abrió el enlace con la cautela de quien sabe que está cruzando un límite invisible. La pantalla se llenó de ruido digital, y una mujer asiática apareció en primer plano, sus ojos amplios reflejando miedo auténtico, mientras subtítulos en inglés relataban instrucciones o comentarios de los organizadores. Lo que siguió fue una sucesión de escenas que el estudiante no podría borrar de su mente. Un hombre apuntando una escopeta a su propia cabeza, un corte preciso que atravesaba la garganta de otro, el humo de la pólvora y la sangre tiñendo la cámara con un realismo aterrador. Y allí, detrás de máscaras inexpresivas, los jueces aplaudían, evaluaban, anotaban puntos como si aquello fuera un deporte grotesco. Cada segundo que pasaba en esa transmisión erosionaba un pedazo de la cordura de Marcos. Los detalles que muchos considerarían insignificantes, el temblor en las manos de los participantes, el lag en la transmisión, el eco de sus lágrimas y sus gritos, se grababan en su memoria con la precisión de un bisturí. Cerró la ventana del navegador y se quedó inmóvil, incapaz de conciliar el sueño, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, sintiendo que la línea entre lo real y lo virtual se desdibujaba peligrosamente. A la mañana siguiente intentó continuar con su tesis, pero las palabras parecían vacías, los datos insípidos frente al horror que había presenciado. Se preguntó cómo había llegado allí, por qué la curiosidad lo había arrastrado a un territorio donde la ética era una ilusión y la vida humana, un espectáculo de entretenimiento para audiencias anónimas. Cada intento de racionalizar lo que vio chocaba con la evidencia visual que seguía latiendo en su memoria, con la conciencia de que el voyeurismo morboso no era un concepto teórico, sino una experiencia que lo había atravesado de manera irreversible. Marcos comenzó a escribir notas, pero no para su tesis. Escribía para exorcizar la sensación de impotencia, para documentar la fascinación y el horror que la Deep Web podía provocar. Se dio cuenta de que, en aquel espacio virtual, la desensibilización no era una teoría, era una trampa, una mecánica de adicción a lo extremo que convertía la muerte en un juego y la ética en una broma cruel. Cada línea que redactaba reflejaba una mezcla de repulsión y fascinación, como si su mente no pudiera decidir entre cerrar los ojos o mirar de nuevo.
A partir de ese momento, su vida cotidiana se vio permeada por la inquietud. Los sonidos de la ciudad le recordaban gritos lejanos, cada sombra proyectada en la pared le parecía un espectador invisible y cada notificación digital, un posible mensaje de esa red oculta que había invadido su mundo. Ya no existía un lugar seguro. Incluso en la luz del día, la memoria del espectáculo lo perseguía, cuestionando su propia humanidad y los límites de lo que podía contemplar sin sucumbir al horror que había decidido observar. Marcos intentó distraerse con su rutina diaria, asistiendo a clases y revisando textos académicos, pero la imagen del show del suicidio seguía grabando un eco silencioso en su mente. Cada vez que abría su correo o navegaba por redes superficiales, tenía la sensación de que alguien lo observaba, como si los espectadores de aquel espectáculo grotesco hubieran extendido su mirada más allá de la pantalla. Su tesis quedó abandonada en un archivo olvidado. Ya no podía estudiar a las subculturas sin sentir que él mismo se había convertido en parte de ellas. Una noche decidió regresar a los foros para intentar comprender qué lo había atraído tanto. Se conectó desde un ordenador antiguo, usando varias capas de anonimato. Navegó por hilos en japonés, ruso, alemán e inglés, encontrando discusiones que hablaban del show como si fuera un torneo secreto, con reglas estrictas y rituales que parecían más teatro macabro que actos de desesperación genuina. Algunos participantes hablaban de la pureza del miedo y del arte en la muerte, mientras otros simplemente compartían consejos técnicos sobre transmisión y codificación. La fascinación y la crueldad estaban mezcladas en proporciones imposibles de separar. En su investigación, Marcos encontró grabaciones parciales, fragmentos de transmisiones anteriores, y aunque no siempre se mostraba la muerte explícita, el suspenso y la violencia implícita eran suficientes para mantenerlo en un estado constante de ansiedad. Observaba cada detalle de los rostros enmascarados, cada movimiento de la anfitriona y cada suspiro de los concursantes. Comprendió que la audiencia no era un ente distante. Eran miles de personas compartiendo un ritual secreto, aplaudiendo el sufrimiento y evaluando la habilidad de morir con precisión. Era un sistema perverso de entretenimiento, donde la ética no existía y la compasión era un error. Marcos comenzó a tomar notas obsesivamente, pero no para su tesis. Sus apuntes eran un diario personal de horror y fascinación. Escribía sobre la estética de la transmisión, la psicología de los espectadores, la manipulación de la víctima y la responsabilidad de quien observa. Se dio cuenta de que el verdadero crimen no estaba solo en la transmisión, sino en quienes la veían y la comentaban, en quienes habían internalizado la muerte como espectáculo. Cada palabra escrita era un intento de procesar la experiencia, de entender cómo algo tan extremo podía formar parte de un mundo digital donde la moral parecía diluirse. El estudiante comenzó a notar cambios en sí mismo. Sentía que su capacidad de empatía se erosionaba frente a escenas de violencia online y a la vez, un miedo constante lo mantenía vigilante, paranoico. Cada sonido nocturno, cada mensaje inesperado, cada sombra proyectada en la pared le recordaba que había cruzado un umbral invisible. La línea entre su vida real y el universo de la Deep Web se desdibujaba. Ya no sabía si podía confiar en sus percepciones. Aún así, su curiosidad lo impulsaba a seguir. Una madrugada encontró un hilo con una nueva transmisión próxima. El anuncio decía solo, participa o observa. El show continúa. Sintió un escalofrío. No había claridad sobre quién podía ser un participante o un espectador, ni cómo se seleccionaban los concursantes. El miedo se mezcló con la fascinación y por primera vez comprendió que la Deep Web no era solo un espacio de información prohibida, sino un espejo oscuro de la humanidad, donde los deseos más oscuros podían volverse reales y visibles. Decidió que debía alejarse, cerrar todo y borrar rastros de sus conexiones. Pero mientras su mano se acercaba al ratón, sintió un escalofrío. La pantalla volvió a parpadear y la anfitriona apareció otra vez, mirándolo directamente como si supiera que él la estaba viendo. Esta vez no había ruido digital ni subtítulos, solo la mirada fija, aterrada y al mismo tiempo acusadora, que parecía atravesar la barrera de la pantalla. Marcos comprendió entonces que el show no era solo un contenido, era un recordatorio de que, al observar, uno también se convierte en parte del ciclo. La línea entre espectador y participante desaparecía,
y la culpa de mirar se mezclaba con el horror de la experiencia. Marcos cerró la computadora, respiró hondo y se alejó de la pantalla. Nunca volvió a investigar la Deep Web con la misma curiosidad. Su tesis quedó inconclusa, pero había aprendido algo más profundo. La fascinación por lo prohibido puede convertirse en prisión psicológica, y hay espectáculos que, aunque existan en el mundo digital, dejan cicatrices indelebles en quienes los presencian. Cada noche, antes de dormir, sentía el eco de esa mirada, recordándole que el voyeurismo morboso no solo corrompe a quienes son observados, sino también a quienes observan, y que algunas puertas, una vez abiertas, son imposibles de cerrar por completo. Desde que cumplió 19 años, Marcos se había convertido en el chico técnico del grupo. Cualquier problema de computadora, de configuración de software o de redes sociales, caía sobre sus hombros. No era solo habilidad, era instinto. Y en una ciudad donde los accesos y las conexiones se compraban y vendían con la misma facilidad que un café, Marco había aprendido a usar su talento para ganar algo de dinero extra. Comenzó con cosas pequeñas: ayudar a amigos a descargar programas, evadir bloqueos, conseguir artículos difíciles de conseguir. Luego vinieron las drogas. Solo para los amigos, se decía, pero la línea entre curiosidad, ambición y peligro era más delgada de lo que él imaginaba. Una noche, después de una serie de mensajes crípticos con un amigo en un foro que solo funcionaba bajo Tor, Marco recibió un enlace distinto, extraño, acompañado de un archivo zip que parecía inocente. Dentro estaba la invitación a un sitio llamado Los Experimentos Humanos. Al principio pensó que era un juego, un desafío macabro de hackers, algo creado para asustar y entretener. Pero nada en la pantalla lo preparó para lo que vio. Videos que mostraban a personas sin hogar siendo sometidas a procedimientos inhumanos, sometidos a pruebas crueles bajo la excusa de un experimento. Una mujer con los ojos llenos de terror, un hombre disfrazado de cerdo con herramientas quirúrgicas rudimentarias y un realismo tan intenso que el corazón de Marco se aceleró hasta dolerle. Cada archivo que abría parecía más perturbador que el anterior, y el sonido de los gritos retumbaba en su habitación como si alguien estuviera justo detrás de él. Indignado y horrorizado, Marco decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a escribir comentarios en los foros del sitio, exigiendo su cierre, denunciando los horrores que estaba viendo. Se sentía valiente detrás de su pantalla, seguro en la distancia que ofrecía la Deep Web. Pero pronto, todo cambió. El siguiente correo electrónico que recibió no tenía asunto, solo su nombre completo en el encabezado. Abrió el mensaje con una mezcla de incredulidad y curiosidad hasta que leyó la primera línea. Nombres de su familia, direcciones, lugares que solo él conocía. Cada palabra estaba calculada para aterrorizarlo. Sus datos personales, cada movimiento, cada interacción estaban registrados. El frío de la paranoia le recorrió la espalda. Marco comprendió que no era un juego, que su curiosidad lo había vuelto un objetivo. Horas y días pasaron en un bucle de ansiedad. Cada sonido en la casa le hacía saltar. Cada notificación le helaba la sangre. Finalmente, en un acto de desesperación, borró todo. Apagó su computadora y prometió no volver jamás a esos dominios oscuros donde la moral y la ley parecían inexistentes. Pero aunque el hardware desapareciera, la amenaza persistía, como un susurro detrás de cada puerta cerrada. La Deep Web no era un lugar para curiosos ni para audaces. Era un espejo que mostraba lo peor de la humanidad y la vulnerabilidad absoluta de quienes se atrevían a mirar demasiado de cerca. Los días se convirtieron en semanas, y Marco vivía atrapado entre la rutina y la obsesión por cada señal, cada mensaje desconocido que pudiera llegar. Su habitación, antes refugio de creatividad y aprendizaje, se transformó en una celda mental. Persianas cerradas, luces encendidas de noche, ventanas bloqueadas por cortinas pesadas. Cada sonido en el edificio, cada paso en el pasillo, se convertía en un recordatorio de que estaba siendo observado. No podía confiar ni en la calle ni en la tecnología que antes le había dado poder. Su teléfono y su computadora se habían vuelto armas de doble filo. Intentó retomar su vida normal, pero la paranoia lo seguía. Cada correo, cada notificación de redes sociales, le provocaba un escalofrío.
La sensación de estar bajo vigilancia constante lo llevó a alejarse de todos sus amigos, incluso de su familia, por temor a que ellos también pudieran ser un blanco. Dormía pocas horas, revisaba compulsivamente la seguridad de su red, y aún así sentía que alguien, en algún lugar, siempre sabía más que él. Una noche, mientras revisaba su bandeja de entrada por enésima vez, recibió un mensaje distinto. No contenía amenazas directas ni imágenes perturbadoras, solo un archivo de texto con una línea escrita en mayúsculas que parecía flotar en la pantalla. La curiosidad es un lujo que no puedes pagar. Marco comprendió que no había vuelta atrás. Había aprendido, a un costo demasiado alto, que la Deep Web no era solo un lugar donde se podía explorar o experimentar. Era un ecosistema de control, de violencia silenciosa y vigilancia absoluta. Lo que comenzó como un juego, una forma de ganar dinero extra y experimentar con su talento, había terminado en una lección aterradora. Algunas puertas no deben abrirse y algunas curiosidades no merecen ser satisfechas. Decidió entonces desconectarse por completo. Vendió sus dispositivos, cambió de ciudad, borró todo rastro de su antigua vida digital. Pero incluso años después, cuando la rutina y la seguridad aparente parecían devolverle la paz, de vez en cuando, en los silencios más profundos de la noche, sentía el eco de aquel primer correo amenazante. Y en su mente, la frase seguía latiendo con un peso inquietante. La curiosidad podía abrir puertas que nadie podía cerrar. Marco había sobrevivido, pero la sombra de los experimentos humanos y la lección de la Deep Web lo acompañarían para siempre, recordándole que la oscuridad digital no perdona y que algunas verdades no están hechas para ser vistas. La mudanza había sido rápida, casi apresurada, como si mi familia quisiera dejar atrás algo más que una casa. Yo solo escuché a mi padre decir «es por seguridad» y a mi madre evitar cualquier conversación sobre los rumores de asesinatos locales. Al principio pensé que era una exageración de adultos para justificar un cambio de ciudad, pero la inquietud persistía en el ambiente, como un olor que no se va. En el nuevo vecindario la gente parecía amable, pero distante, como si supieran algo que yo no. El único que se acercó fue Leandro, un chico un par de años mayor, con ojeras permanentes y una obsesión extraña por la tecnología. Decía que programaba cosas que no debía y hablaba con un tono entre broma y advertencia cuando mencionaba la Dark Web. Yo nunca le di mucha importancia hasta que un día, en plena madrugada, recibí un mensaje suyo. «Tienes que venir. Es urgente. No lo veas solo». No pude dormir. Apenas amaneció, caminé hasta su casa. La calle estaba acordonada y 2 patrullas bloqueaban la entrada. Los vecinos cuchicheaban, algunos se persignaban. Entre la confusión, alcancé a ver cómo 2 policías salían cargando bolsas negras que parecían contener pertenencias, no cuerpos. Al menos, eso quise creer. Leandro no estaba. Nadie me dio una respuesta clara, solo que habían encontrado cosas raras en su computadora. La puerta trasera de su casa estaba mal cerrada, y yo, empujado por una mezcla de preocupación y curiosidad, entré. Todo estaba revuelto. En su escritorio, la pantalla de su computadora seguía encendida, iluminando la habitación con un brillo frío. Había varias pestañas abiertas, foros ocultos, páginas encriptadas, grabaciones de baja calidad de lo que parecían ser asesinatos. Y entre esos videos, reconocí un título que me heló la sangre, el mismo apellido que el mío, escrito en mayúsculas. Con las manos sudando, abrí uno de los archivos. La grabación mostraba un sótano húmedo y mal iluminado. Las paredes estaban manchadas y en el centro había una silla metálica con correas de cuero. Alguien estaba atado, llorando y suplicando. La cámara temblaba ligeramente y entonces reconocí las voces. No eran distorsionadas, eran claras, familiares. Mi padre daba órdenes y mi madre sonreía. Me aparté de la pantalla, pero no pude detenerme. Otro video mostraba a una mujer que conocía, nuestra vecina en la ciudad anterior, la misma que desapareció antes de que nos mudáramos. La escena era tan brutal que sentí náuseas. Cerré la ventana del navegador, pero otra pestaña estaba aún abierta, con una fecha reciente. Le di clic. El rostro que apareció esta vez no fue el de una desconocida. Era Leandro, atado, golpeado, con una mirada de terror que parecía atravesar la pantalla para pedirme ayuda. La cámara mostraba manos que lo sujetaban,
manos que yo conocía demasiado bien. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Una voz dulce, cantarina, llamó desde abajo. «Juan, hijo, ¿estás aquí?» Sin pensar, apagué el monitor y corrí hacia la ventana. La madera crujió bajo mis pies. Afuera, el viento helado me golpeó el rostro mientras me deslizaba por el techo y saltaba al jardín trasero. La voz de mi madre se acercaba, ya no dulce, sino firme, ordenando algo a otra persona. Seguí corriendo sin atreverme a mirar atrás, con la sensación de que el mundo que conocía había desaparecido para siempre, reemplazado por algo oscuro, podrido, imposible de comprender. Seguí corriendo sin rumbo, solo con la idea de poner la mayor distancia posible entre mí y aquella casa. Mis pulmones ardían y cada paso me parecía más torpe, pero no podía detenerme. La ciudad estaba desierta, el cielo gris comenzaba a cerrarse sobre mi cabeza y cada sombra que pasaba junto a mí me parecía un enemigo. Me refugié en un callejón estrecho, jadeando, intentando convencerme de que lo que había visto no podía ser real. Son montajes, efectos especiales, algo que Leandro encontró por morbo, me repetía, pero las voces, las risas, las miradas de mis padres en esos videos me perseguían como cuchillas invisibles. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. No sabía a quién llamar. La policía. Imposible. ¿Qué les diría? ¿Que mis padres eran asesinos filmados en la dark web? ¿Que yo había entrado ilegalmente en la computadora de un desaparecido? Lo más probable era que me encerraran o, peor aún, que me devolvieran a ellos. En ese momento, mi celular vibró. Un número desconocido. Contesté sin pensar. Juan. Era la voz de mi madre, pero suave, casi susurrante. No corras, no te va a gustar lo que pasa si te cansas. Corté de golpe y arrojé el teléfono contra el muro. El aparato se partió, pero antes de que se apagara, vi que estaba recibiendo un mensaje, un enlace. Lo reconocí al instante. Era de la red Tor, una dirección .onion. Un escalofrío me recorrió. Aún así, por puro instinto o quizá una necesidad retorcida de saber, caminé hasta un cibercafé que todavía estaba abierto. Me senté en la última computadora del fondo. Me puse los audífonos para aislarme del ruido y escribí la dirección. La página tardó en cargar. Era simple: fondo negro, letras rojas y una lista de transmisiones en vivo. Una de ellas estaba resaltada con un título: La última cena de la familia Ortega. Sentí un nudo en la garganta. Ortega era mi apellido. Abrí la transmisión. La imagen apareció con una calidad sorprendente para algo en la dark web. Era mi casa. La mesa del comedor estaba puesta con 3 platos, velas encendidas, vino tinto, y en la cabecera mi padre sonreía mirando directamente a la cámara. A su lado, mi madre cortaba pan, como si todo fuera una cena normal. El tercer plato estaba vacío. Mi padre levantó su copa y dijo: «Falta nuestro hijo, pero pronto estará aquí. Disfruten el espectáculo, queridos espectadores». En el chat lateral, cientos de mensajes aparecían en tiempo real: apuestas, burlas, pedidos de más sangre. Algunos incluso mencionaban mi nombre, como si supieran que estaba viendo. Me aparté de la pantalla, el corazón golpeándome el pecho. Pero antes de cerrar la ventana, escuché algo que me heló. Un portazo, pasos pesados acercándose, y luego... La cámara giró hacia la puerta. Allí estaba yo. O mejor dicho, alguien exactamente igual a mí, entrando al comedor con una expresión vacía, como un autómata. Caí hacia atrás de la silla, golpeándome el codo contra el suelo. La gente del cibercafé me miró extrañada. Me levanté de golpe y salí corriendo bajo la lluvia, sin saber hacia dónde, con la sensación de que algo estaba jugando conmigo a un nivel que no podía entender. Corrí hasta un puente en las afueras de la ciudad. Me quedé allí, empapado, viendo el agua oscura pasar. Intentaba pensar en un plan, en algo que me permitiera huir lejos, cambiar de identidad. Pero entonces vi algo que me arrancó el aire. Desde el otro lado del río, mi madre y mi padre me observaban. No gritaban, no corrían, solo sonreían. Detrás de ellos, una figura emergió de las sombras. Era Leandro. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro cubierto de moretones, pero sus ojos no parecían suyos. Caminó hasta quedar junto a mis padres y, con un tono mecánico, dijo: «Ya es hora». La última imagen que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el destello de una cámara,
como si alguien, en algún rincón de la Deep Web, hubiera decidido que la transmisión debía continuar. Trevor abrió la caja con una mezcla de curiosidad y emoción. Era su cumpleaños y esperaba cualquier cosa menos lo que encontró. Un sobre negro con su nombre escrito a mano, dentro, una nota con letra torpemente elegante que decía: «Feliz cumpleaños. Prepárate para la aventura de tu vida. Cada pista que encuentres debe ser quemada. Empieza aquí». Junto a la nota, un pequeño enigma, un anagrama que al principio parecía un juego inocente, pero que inmediatamente activó un hormigueo extraño en su pecho. Sabía que detrás de esa invitación estaba Pete, su amigo de toda la vida, siempre obsesionado con acertijos y enigmas imposibles de la red profunda, y la idea de un tesoro oculto era demasiado tentadora para ignorarla. El primer paso lo llevó al sótano de Pete, su famosa Man Cave, un santuario de computadoras, consolas y pósters de videojuegos retro, un lugar que conocía desde niño. Pero esa vez, todo estaba distinto. Sobre la mesa, dados esparcidos de forma caótica y una fotografía clavada con un cuchillo sobre un tablero de madera, mostrando un campo que Trevor no reconocía. La sensación de juego había desaparecido. Algo en la manera en que la foto estaba fijada con violencia lo hizo estremecerse. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo y siguió las instrucciones, dejando que cada anagrama y cada mensaje cifrado lo guiara hacia lo desconocido. Trevor siguió la serie de pistas como si estuviera atrapado en un laberinto mental. Cada nota indicaba claramente que debía quemar la pista tras resolverla, y él obedecía, consciente de que no podía dejar rastro. Las instrucciones lo llevaron fuera de la ciudad, hacia un campo olvidado, donde el aire era denso y silencioso, como si el mundo hubiera sido apagado alrededor de él. Con la pala en mano y la foto como única referencia, comenzó a cavar. La tierra húmeda cedía lentamente bajo sus golpes y con cada cubada, la ansiedad crecía. Lo que empezó como un juego ahora tenía un peso insoportable, y la línea entre la emoción y el terror se volvió difusa. Cuando la pala golpeó algo sólido, el corazón de Trevor se detuvo por un segundo. Retiró la tierra con manos temblorosas y descubrió, enterrado en el barro, el cuerpo de Pete, apuñalado, los ojos abiertos en una mueca de horror que parecía mirarlo desde otra dimensión. La realidad lo golpeó como un martillazo. Esto no era un juego. Las pistas, los acertijos, las notas en la caja, todo había sido parte de un plan meticuloso que lo había llevado a ser testigo de la muerte de su amigo y, simultáneamente, el posible culpable. En un pánico absoluto, Trevor sacó su teléfono y marcó al número de emergencias. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas y temblores. La policía le hizo preguntas que no podía responder sin incriminarse. El cuchillo, la pala, la llave encontrada cerca del cuerpo. Todo había quedado marcado por sus huellas, cada acción cuidadosamente manipulada para convertirlo en el sospechoso ideal. En la distancia, la oscura red de la Dark Web parecía reírse de él, una risa silenciosa que solo se sentía en el frío del miedo y la traición. Mientras esperaba la llegada de los oficiales, la confusión y el dolor lo aplastaban. Las notas que había quemado, las pistas que había destruido, todo lo que lo había guiado hasta allí, ahora eran evidencias imposibles de reconstruir. Trevor se sentó junto al cuerpo de Pete, su amigo, su compañero de juegos, y comprendió que la diversión que había buscado en la Dark Web se había convertido en un infierno legal y emocional, un laberinto del que no había salida clara. Cada pensamiento se mezclaba con culpa y miedo, con el recuerdo de las risas compartidas y la crueldad oculta detrás de un simple juego. La oscuridad del campo y la sensación de traición se entrelazaban mientras las sirenas se acercaban. Trevor no podía dejar de preguntarse cómo un vínculo de años podía ser manipulado con tanta precisión, cómo un juego aparentemente inocente podía transformarse en una trampa perfecta. La idea de justicia y de verdad se mezclaba con la certeza de que la red, la Dark Web, siempre tendría un rincón para el engaño, y que él, sin saberlo, había caído en la trampa de alguien que conocía demasiado sus pasos y sus decisiones. El frío de la noche se asentó sobre sus hombros mientras el mundo real y el virtual se fundían en un solo punto de pánico y desesperación. La caja de misterios, la búsqueda del tesoro, cada instrucción, cada pista quemada, todo lo había conducido allí, al límite de la cordura y de la inocencia perdida.
Trevor entendió que lo que parecía un juego de ingenio había sido un acto de manipulación calculada, un laberinto moral y legal en el que la culpa y la traición se mezclaban de manera indisoluble, dejando en él un vacío que ninguna explicación podría llenar. Las sirenas se acercaban, pero Trevor apenas las escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de confusión y horror. Cuando los oficiales finalmente aparecieron, se encontró balbuceando explicaciones que sonaban más a confesión que a defensa. Cada objeto, cada rastro de tierra en sus zapatos, cada huella digital en el cuchillo, la pala y la llave, lo incriminaba sin posibilidad de interpretación. Todo lo que había pensado que era un juego, un reto de ingenio entre amigos, se había transformado en una prisión psicológica construida por alguien que conocía sus movimientos antes de que él mismo los hiciera. La investigación se extendió durante semanas, y mientras los medios de comunicación se interesaban por el caso, Trevor sentía que cada mirada lo acusaba. La policía reconstruyó la escena con la meticulosidad de un cirujano, y los detectives comenzaron a cuestionar su relación con Pete, su conocimiento de la Dark Web y su implicación en la muerte. Todo parecía encajar en un patrón perfecto que apuntaba directamente hacia él. Cada noche, antes de dormir, el recuerdo de la pala golpeando la tierra y del cuerpo de Pete emergiendo del barro lo perseguía como una sombra imposible de sacudir. Trevor intentó reconstruir los eventos, intentando encontrar un patrón que explicara cómo alguien podía manipularlo con tal precisión. Cada pista quemada, cada anagrama resuelto, cada mensaje de Pete se convertía en un testimonio mudo de traición. Incluso los amigos más cercanos comenzaron a mirarlo con sospecha, incapaces de comprender cómo un joven tan cauteloso había caído en una trampa tan macabra. La soledad se volvió su única compañía, y la idea de justicia parecía tan lejana como los mundos que Pete solía explorar en sus partidas de la Dark Web. Pero mientras la investigación avanzaba, Trevor empezó a descubrir irregularidades en la red de comunicaciones de Pete. Correos electrónicos, foros ocultos y cuentas anónimas revelaron que Pete no había sido víctima de un ataque al azar. Todo estaba planeado desde antes, un entramado de pistas, códigos y manipulaciones diseñado no solo para excitar la curiosidad de Trevor, sino para probar sus límites morales y emocionales, y quizás incluso para castigarlo por secretos que solo Pete conocía. La Dark Web se convirtió en un espejo deformado donde la amistad y la traición se confundían en un mismo reflejo. La policía finalmente lo detuvo, y Trevor pasó días interrogado sin descanso. Cada respuesta, cada reacción, cada gesto, fue analizado como evidencia de culpabilidad. Aunque dentro de él sabía que nunca había apuñalado a Pete, cada acción que había tomado siguiendo las instrucciones de las pistas lo convertía en el sospechoso ideal. El sistema legal parecía un juego cruel donde cada movimiento era monitoreado, evaluado y condenado. La angustia lo consumía, y la idea de que alguien podía planear un crimen utilizando solo su inteligencia y confianza se volvía insoportable. Con el tiempo, Trevor entendió que la caja de misterio, el anagrama inicial, la foto clavada con el cuchillo y el cuerpo descubierto no eran solo una trampa, sino un mensaje. Incluso en los juegos más inocentes, la Dark Web podía convertir la curiosidad en condena. La amistad podía ser un arma, y cada rastro dejado en un mundo digital podía ser usado contra él. En un último intento de escapar de la pesadilla, Trevor decidió recopilar todo lo que quedaba: los correos, los foros, los registros de los juegos y las pistas quemadas, con la esperanza de demostrar que había sido manipulado. Pero incluso ahí, la sensación de haber perdido a su amigo y de haber sido traicionado lo mantenía atrapado en un ciclo de culpa y desconfianza. Al final, Trevor se encontró solo, con la policía aún evaluando su caso y los ecos de la voz de Pete resonando en su mente. Comprendió que la verdadera trampa no era física ni legal, sino psicológica. Había sido manipulado para sentir culpa, miedo y desesperación, y la Dark Web se había convertido en el tablero donde alguien más movía las piezas de su vida. Todo lo que había buscado, aventura, emoción, una conexión con su amigo, se transformó en una lección amarga. La curiosidad puede abrir puertas que nunca deberían cruzarse, y la confianza puede ser la herramienta más poderosa para destruirte desde adentro. Trevor cerró los ojos una noche, imaginando a Pete en algún lugar, tal vez observando su reacción, tal vez sonriendo ante la perfección de la trampa. La caja de misterio, ahora vacía, parecía un relicario de traición.
La búsqueda del tesoro mortal había terminado, pero su precio era eterno. La pérdida, la desconfianza, la certeza de que el mundo virtual podía convertirse en un arma invisible y devastadora. En su mente quedó una verdad clara y aterradora. No todo juego tiene reglas claras, y no todo amigo es lo que parece, especialmente en la oscuridad de la dark web. Había bebido más de la cuenta aquella noche. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada y yo estaba tirado en el sofá, con la luz tenue del televisor parpadeando en la sala. Mis amigos se habían ido hacía un par de horas, y el silencio de mi apartamento se mezclaba con el zumbido constante del refrigerador y mi propia respiración pesada. No sé en qué momento exacto mi teléfono terminó en mis manos y empecé a navegar por sitios que, en condiciones normales, jamás habría visitado. El navegador Tor se abrió casi por costumbre, como si una parte de mí quisiera buscar algo prohibido, algo que rompiera la rutina. Entre enlaces llenos de nombres raros y foros en los que no entendía la mitad de lo que se decía, apareció un anuncio sencillo, casi inocente. Caja misteriosa, $50. Envío garantizado. La descripción era ambigua. Contenido sorpresa. Puede ser tecnología, joyería, coleccionables, ropa o algo inesperado. Sin devoluciones, el texto estaba acompañado de una foto difusa. Una caja de cartón cerrada con cinta negra. Me reí. El alcohol ayudó a que me pareciera una buena idea. Por $50, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pensé mientras introducía la dirección de un buzón que tenía para compras anónimas y pagaba con criptomonedas. Olvidé el asunto casi por completo. La vida siguió su curso. Días, luego semanas. Hasta que una tarde, después del trabajo, encontré un aviso en mi buzón. Paquete en ventanilla. Era una caja común y corriente, pero estaba envuelta con varias capas de cinta adhesiva negra. Al levantarla, noté que pesaba más de lo que imaginaba. Llegué a casa con una mezcla de curiosidad y algo de nerviosismo. Me senté en el suelo de la sala y con unas tijeras comencé a cortar la cinta. Dentro había una bolsa transparente con un suéter rojo usado, visiblemente gastado, con un pequeño hilo suelto en la manga izquierda. Luego un manojo de llaves en un llavero metálico en forma de corazón. Una bolsita con marihuana cuidadosamente sellada. Un frasco de pastillas con una etiqueta que decía Alprazolam, 1 miligramo, y con bolígrafo, alguien había escrito una fecha futura en la tapa. También encontré una pequeña caja con joyas de plata, una cadena, un par de aretes y un anillo. Y al fondo, envuelto en plástico de burbujas, estaba lo que más me llamó la atención: un iPad. Lo tomé con las manos temblorosas, casi como si fuera el premio de un concurso improvisado. Lo encendí. Tardó unos segundos y la pantalla mostró directamente la galería de fotos. No había menú, ni bloqueo, ni nada. Solo imágenes. Las primeras eran extrañas. Fotos de pasillos y habitaciones que se me hicieron familiares. Un salón con paredes color crema, una mesa de madera, una lámpara torcida. Pasé a la siguiente y el golpe de realidad fue inmediato. Era mi casa. Ahí estaba el sofá de mi madre, la cocina diminuta con su refrigerador blanco, el pasillo hacia las habitaciones. El corazón me empezó a latir con fuerza. Deslicé más. Aparecieron imágenes de alguien vestido con ropa oscura y guantes negros, sosteniendo una linterna. En una se veía el suéter rojo sobre una silla. En otra, la mano de esa persona guardándolo en una bolsa. Otra mostraba el llavero de mi madre sobre la mesa antes de desaparecer de la imagen. Me quedé inmóvil. Deslicé más fotos. Ahí estaban las joyas sobre la cama de mis padres, la cámara enfocando de cerca el frasco de pastillas que siempre estaba en su mesita de noche. En varias podía verse claramente que todo había sido tomado mientras ellos dormían. Pasé a la última imagen visible en la galería. Y ahí, la última imagen me heló la sangre. No eran mis padres ni mi casa vacía. Era yo. Estaba durmiendo en mi propia cama, con el brazo derecho colgando fuera del colchón, la luz tenue del televisor iluminando mi rostro. La foto estaba tomada desde la puerta de mi habitación, en un ángulo perfecto para que mi cuerpo quedara en el centro de la imagen. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran vaciado por dentro. Solté el iPad de golpe, pero el aparato quedó encendido en el suelo, iluminando la alfombra con ese rostro mío, vulnerable, inconsciente. Me levanté de inmediato, cerrando con llave todas las puertas y ventanas.
Revisé cada rincón de la casa, incluso dentro de los armarios, con las manos temblando. No encontré a nadie, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Tomé el frasco de pastillas y miré la tapa. La fecha escrita a mano decía, mañana. No había ninguna explicación lógica. ¿Era una advertencia? ¿Un recordatorio? ¿O una amenaza directa? El hecho de que esas pastillas fueran de mi madre me hizo pensar que no solo habían entrado a mi casa antes, sino que podían volver cuando quisieran. Me fui a la computadora, abrí de nuevo el navegador Tor y busqué el anuncio de la caja misteriosa. El enlace estaba caído. Ni rastro del vendedor. Solo quedaban discusiones en foros de usuarios que decían que la mayoría de esas cajas eran estafas, pero nadie hablaba de recibir objetos personales propios. Era como si yo fuera el único al que le había pasado. Decidí llamar a la policía, pero en cuanto marqué el número me detuve. ¿Qué les iba a decir? Compré algo en la dark web y el vendedor me mandó cosas robadas de mi casa junto con una foto mía durmiendo. No solo sonaba ridículo, sino que probablemente terminaría metiéndome en problemas por la marihuana y las pastillas. La paranoia se apoderó de mí. Tapé las cámaras de mi teléfono y computadora, apagué todas las luces y me quedé en el sofá con un cuchillo de cocina en la mano. No podía dormir. Cada crujido de la madera me hacía saltar. A las 3:12 de la madrugada, recibí una notificación en el iPad que había dejado tirado en el suelo. No estaba conectado a ninguna red Wi-Fi, pero la pantalla se iluminó igual. El mensaje decía, «Nos vemos mañana». Debajo, una nueva foto. Yo, sentado en el sofá, con el cuchillo en la mano, tomada desde afuera de la ventana, hace apenas segundos. Se me cayó el cuchillo. Me lancé a la ventana, pero solo encontré la calle vacía y el aire frío. No había pasos, ni ruido de motor, nada. No pude soportarlo más. Rompí el iPad contra el piso hasta que la pantalla quedó hecha añicos. Recogí todo. El suéter, las llaves, la marihuana, las pastillas, las joyas, y las metí de nuevo en la caja. La dejé en el contenedor de basura más alejado de mi casa, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarme de que nadie me seguía. No dormí esa noche, y cuando llegó la mañana empaqué unas cuantas cosas y me fui de la ciudad sin decirle a nadie. Cambié de número, de correo electrónico, de dirección. A veces pienso que quizá exageré, que todo fue una broma macabra. Pero otras noches, cuando me cuesta conciliar el sueño, recuerdo el mensaje en la pantalla y la foto tomada desde mi ventana, y siento que no importa dónde esté ahora, quien sea que estaba detrás de esa caja sabe perfectamente cómo encontrarme. Por eso lo advierto cada vez que puedo. Nunca compres nada en la dark web. No sabes qué, o quién, puede venir dentro del paquete. Nunca pensé que un clic impulsivo en la madrugada cambiaría todo. El apartamento en el que vivía no era más que un estudio húmedo, con paredes que desprendían olor a tabaco viejo y cerveza derramada. Esa noche, el calor pegajoso de la ciudad me tenía sin sueño y, entre tragos de ron barato y caladas a un porro a medio apagar, terminé abriendo el navegador Tor. No era la primera vez que navegaba por la dark web. Ya antes había comprado algo de marihuana prensada y un par de blísteres de ansiolíticos, siempre con entregas discretas en sobres acolchados. Pero aquella madrugada encontré algo distinto. El sitio tenía un diseño extraño, casi profesional, fondo negro, letras en neón, y en el centro, un logo de una pastilla blanca dentro de una diana roja. El lema en la cabecera me pareció curioso. No solo compras, te llevas una experiencia. Los precios eran ridículos. Pastillas que en la calle costaban $20 o $30, aquí estaban por 4. Con el poco dinero que me quedaba, pedí 10. El proceso fue rápido, y el vendedor me prometió envío ultra discreto en 72 horas. Cerré el ordenador con la satisfacción de quien ha hecho un buen negocio. 3 días después, llegó un sobre marrón sin remitente. Dentro, un pequeño frasco transparente con pastillas azules, todas marcadas con un símbolo diminuto, una especie de cruz estilizada. Me tomé una sin pensarlo, más por aburrimiento que por necesidad. El sabor era amargo, metálico, pero a los pocos minutos mi cabeza comenzó a flotar. La sensación fue distinta a cualquier droga que hubiera probado. No era euforia ni relajación, sino una pesadez extraña, como si el suelo me estuviera absorbiendo. Lo último que recuerdo es el sonido de algo arrastrándose, un susurro distante y oscuridad.
Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo de madera podrida de una cabaña. La luz que se colaba por los huecos en las paredes dibujaba sombras deformes. Me dolía la cabeza. Las manos estaban atadas con bridas de plástico y un olor agrio, mezcla de humedad y carne vieja, me revolvía el estómago. Había otras 2 personas, una chica joven de cabello castaño, que respiraba agitada, y un hombre de unos 50, con barba y mirada dura. Entre nosotros, un cadáver. El cuerpo, rígido y pálido, tenía una nota clavada en el pecho con un cuchillo oxidado. Gracias por su compra, que comiencen los juegos. Nadie habló durante varios segundos. El hombre mayor, que luego supe que se llamaba Adam, rompió el silencio. Esto no es un secuestro común, esto es una cacería. Buscamos alguna salida. En un armario empotrado encontramos ropa camuflada, botas embarradas y una cantimplora vacía. No había señales de nuestros teléfonos ni de nuestras pertenencias. La chica, Lisa, temblaba tanto que apenas podía ponerse la chaqueta. Afuera el bosque era denso, con árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. A lo lejos un altavoz crepitó. Una voz masculina, distorsionada, anunció con tono burlón: 24 horas. Si sobreviven, viven. Si no, entretenimiento para nosotros. El primer disparo resonó segundos después. Una bala impactó en el tronco junto a mi cabeza levantando astillas. Corrimos sin mirar atrás. El terreno era irregular, con raíces ocultas bajo la hojarasca. Sentía que en cualquier momento algo me atraparía por detrás. El bosque estaba lleno de trampas improvisadas, cuerdas invisibles tensadas entre árboles, fosos cubiertos con ramas y, en algunos puntos, dispositivos que lanzaban proyectiles metálicos desde las copas. Lisa gritó cuando una de esas trampas se activó frente a ella, pero no fue esa la que acabó con ella. Lisa gritó de nuevo, pero esta vez fue un sonido distinto, un alarido cortado de golpe. Al girarme, vi cómo había caído en un hoyo camuflado con ramas y hojas. Me lancé hacia el borde, pero lo que encontré me hizo retroceder con el estómago encogido. Abajo, una serie de estacas afiladas salían del suelo como dientes hambrientos. Lisa había quedado atravesada en varias, inmóvil, los ojos abiertos. El olor a sangre fresca empezó a mezclarse con el de la madera húmeda. Adam me tomó del brazo con fuerza. No hay nada que podamos hacer por ella. Su voz era seca, casi robótica, como si bloqueara cualquier emoción para sobrevivir. Seguimos corriendo. Cada cierto tiempo se escuchaban disparos que parecían venir de todas partes. No sabía si eran advertencias o intentos fallidos de acertarnos, pero lo que sí sabía era que nos estaban guiando, empujándonos a movernos en una dirección específica. La idea de que fuéramos presas en un tablero de juego se volvió cada vez más real. En un claro, vimos un dron flotando sobre nosotros. Tenía una pequeña luz roja parpadeando y una cámara apuntándonos. Adam levantó una piedra y la lanzó, pero falló. El dron se alejó lentamente, como si nos estuviera invitando a seguirlo. «Esto es un maldito espectáculo», murmuró Adam. «Nos están transmitiendo en algún lado». Minutos después escuchamos un ruido metálico y el sonido de algo cayendo desde lo alto. Antes de que pudiera reaccionar, Adam fue empalado desde un costado por un tronco con puntas metálicas que se había lanzado desde un mecanismo oculto en los árboles. Gritó una vez y luego su cuerpo se desplomó. El impacto fue tan brutal que no me atrevía a acercarme. Solo. Ahora estaba completamente solo. El bosque se volvió un laberinto. Corrí durante lo que parecieron horas, siguiendo mi instinto y tratando de evitar las zonas donde el suelo se veía demasiado limpio o el silencio era sospechoso. A veces sentía que me estaban dejando avanzar, como si quisieran ver hasta dónde llegaría. La noche cayó, y con ella, el frío. Escuchaba susurros y risas en la distancia, acompañadas de pasos que nunca se acercaban del todo. De vez en cuando, luces rojas parpadeaban entre los árboles, moviéndose lentamente, como mirillas láser que se apagaban antes de que pudiera ver quién las portaba. Fue entonces cuando vi la entrada de la cueva. No era más que un hueco estrecho entre rocas cubiertas de musgo, pero el aire que salía de ella estaba más cálido que el exterior. Me arrastré hacia adentro, esperando encontrar refugio. El túnel se estrechaba y luego se abría en una pendiente descendente. El eco de mis pasos retumbaba en la oscuridad. Tras avanzar varios metros vi un punto de luz. Corrí hacia él,
y lo que encontré fue una salida a un campo abierto. El cielo nocturno se extendía sin obstáculos, y en la distancia se veía una carretera iluminada por farolas. Fue en ese momento que escuché algo detrás de mí. Me giré y vi 3 figuras armadas, vestidas con ropa táctica y máscaras negras. Una de ellas levantó la mano, y para mi sorpresa, habló con una voz calma y casi cordial. «Felicidades, encontraste la salida». Bajaron las armas y se apartaron del camino. No dispararon, no corrieron detrás de mí. Simplemente me dejaron ir. Caminé hacia la carretera, con las piernas temblando, sin atreverme a mirar atrás. Horas después, conseguí llegar a una estación de servicio y pedir ayuda. La policía me tomó declaración, pero cuando intentaron rastrear el sitio web donde había comprado las pastillas, ya no existía. No había registros, ni rastros del servidor, ni evidencia alguna. Todo había desaparecido. El agente que me interrogó me dijo algo que me dejó helado. Las personas que eligen casi nunca tienen familia, ni amigos, ni trabajos estables. Son no extrañadas. Si desaparecen, nadie pregunta. Durante semanas tuve pesadillas con disparos, trampas y las risas de los cazadores. Y aunque sobreviví, sé que no fui liberado por suerte. Me dejaron ir porque querían que contara la historia, para que otros, en la oscuridad de la red, se sintieran atraídos por la curiosidad y siguieran comprando. Al final, la Dark Web no es solo un mercado, es un coto de caza. Y yo fui parte de su juego.